rumbo al Bicentenario de Carabobo, en esta ruta histórica que nos lleva a exaltar las figuras de los hombres y mujeres, de las heroínas y los héroes que se entregaron en alma, vida y corazón para consolidar nuestra República de Venezuela, nuestra República Bolivariana de Venezuela. Hoy, exaltando la figura del doctor Juan Germán Rocio, el gran hombre de las letras, el intelectual, el ideólogo de aquellos procesos de consolidación republicana. Es que el doctor Rocio no le fue fácil surgir en la escena de aquellos días, ya que desde que alcanzó su formación académica en cánones y en derecho civil, los doctorados no le eran reconocidos por parte del Colegio de Abogados de Caracas, por el puro simple hecho de ser hijo de una mestiza, seguramente de una india, ya de San Francisco, pero tampoco la posibilidad de articular con el Ducado de Milán, de donde provenía su padre, para demostrar su pureza. Sin embargo, Rocio no se amilanó y continuó, y hubo que pasar 10 años para que después de este proceso, este largo proceso, se le reconociera. Quizá es una de las experiencias más importantes que marcan a Rocio para seguir avanzando y aplicando sus conocimientos en los futuros movimientos en los cuales se verá involucrado. No conseguimos a Rocio en aquella rebelión de los mantuanos de 1808, pero sí ya empieza su destacada participación en los sucesos del 19 de abril de 1810. Y es que Rocio es de los primeros que se hace presente en el Cabildo de Caracas, seguramente ya previas reuniones y articulaciones con aquella figura como el canónigo José Cortés de Maladriaga, por citar alguno, con quien mantenían constante articulación y quienes lograron llevar al campo del escenario al capitán general Vicente Empara para someterse a una consulta popular, de donde surgiría la propia renuncia del capitán general y donde se consolidaría una junta provisional. Y así sucesivamente llegará Rocio a destacarse como representante del pueblo, como diputado, y ser el corredactor y redactor de infinidad de documentos. Quizás no hay un documento de ese momento donde no esté plasmada alguna idea de Rocio, al punto de consolidar la inspiración del Acta de Independencia, que será transcrita por Francisco Isnardi. Todas estas importantes aseveraciones que nos llevan a conseguirlo dando sus aportes para nuestra primera constitución de la República naciente, y así sucesivamente. Pero todo ese fulgor y esa emoción de haber consolidado ya esa primera república, pues obviamente se vieron desvanecidos y truncadas con la capitulación de Monteverde en 1812 y la partida de muchos líderes de aquellos movimientos. El propio Bolívar vio necesario salir del territorio, y figuras como el doctor Rocio y otros cuantos no corrieron la suerte de Bolívar de poder salir con un pasaporte, simplemente fueron detenidos y llevados a prisión allá a las bóvedas de La Guaira, de donde fueron enviados a España y de allí a misma África, Ceuta, donde pudieron evadirse y luego fueron recapturados en todo ese proceso que llevan los revolucionarios, que llevan quien entrega su alma y su dedicación por la patria. Ya por sus propios trámites ante el gobierno británico, Rocio logra
tanto su libertad como la libertad de sus compañeros. Continúa su avance, ¿sí? Ya lo vamos a conseguir en Nueva Orleans, en Filadelfia, por cierto, donde escribe su majestuosa obra El triunfo de la verdad sobre el despotismo. Esa pormenorizada y detallada labor que hace el doctor Rosio en su obra, ¿verdad? Como esa deuda que recopiló y expresó en contra de ese sistema religioso del momento. Pero también le vemos regresar en 1818 a su patria, cuando ya nuevamente se consolidaba un proceso republicano, y es en Ciudad Bolívar donde va a tener esa participación, ¿verdad? Infinidad de documentos en el Correo del Orinoco lo soportan y sirven de apoyo a aquel proceso. Allí ya el propio Bolívar le ha asignado tareas fundamentales, ¿verdad? Y es que va a presidir o va a encargarse de la vicepresidencia de Colombia la Grande, y con la designación para presidir el Congreso Constituyente de la Gran Colombia, se dirige, por la instrucción del propio Libertador Simón Bolívar, a Villa del Rosario de Cúcuta, ¿verdad? Para llegar en los primeros meses de 1821 a organizar y planificar lo que será ese renacer de la República. Ya el doctor Rosio allí, por el mes de marzo de aquel año, avanzada la organización para instalar el Congreso, lamentablemente momentos aciagos para la revolución de aquellos días truncan la vida del doctor Rosio cuando una epidemia de fiebre amarilla se desata, diezmando a la población de Villa del Rosario y parte de Cúcuta. Un mes posterior a la muerte del doctor Rosio, el 10 de marzo, el mes siguiente, también pierde la vida por esta afección de la epidemia el neogranadino Luis Eduardo Azuola, entre tantos que se sumaron allí a aquella tragedia colectiva. Pero es que hablar de estos días difíciles, de la pérdida de figuras como el doctor Rosio, nos llevan a recordar y a plantearnos por qué 200 años sin reconocer al doctor Rosio, sin exaltarlo como abandonado. Y siempre hemos hablado de la repatriación del doctor Rosio. Y cuando nos propusimos hacer algunos contactos, pues no alcanzamos ni siquiera una respuesta contundente. Siempre algún elemento se oponía para que entre los gobiernos se diera esa posibilidad. Sin embargo, en ocasión del traslado de los restos al Panteón Nacional por ahí en el 2003 del tachirense Cipriano Castro, nos conseguimos unos documentos que nos inspiraron a profundizar sobre el doctor Rosio y sobre la localización de sus restos, que hasta ese momento se creían, y aún se creía o se tiene la certeza que pudieran estar sembrados en las ruinas de la vieja capilla de Santa Ana en Villa del Rosario, donde por cierto se dice fue bautizado el prócer neogranadino Francisco de Paula Santander. Sin embargo, esos soportes, esos elementos que hemos ido consiguiendo, algunos documentos, algunas informaciones escritas, por cierto, del propio doctor Vicente Dávila en su obra biografías de distinguidos héroes latinoamericanos por allí, el doctor Vicente Dávila pues nos da ciertas informaciones, ¿verdad?, de el surgimiento del hogar del doctor Rosio, donde aporta una hija de nombre María del Carmen Rosio Cuevas, que después será María del Carmen
Rocio de Afanador, y finalmente la conoceremos como simple María Afanador. Todo ese proceso nos indica en algunos archivos que un suceso marca una nueva tragedia para Villa del Rosario, para Cúcuta, y es que el 18 de mayo de 1875 un terremoto destruyó todos estos poblados, incluyendo poblados venezolanos, hasta Capacho, San Cristóbal, La Grita, pero el epicentro, Villa del Rosario, Cúcuta, donde la capilla de Santa Ana, donde reposaban los restos del doctor Rocio y del prócer neogranadino Luis Eduardo Sola, quedaron al descubierto, quedaron en ruina, las lápidas, los túmulos, lo que al informarse de su hija empezó quizás seguramente su preocupación por la manera en que quedaron abandonados, ¿verdad? Por cierto, aún sigue allí esas ruinas, ¿verdad? Y no se logró determinar oficialmente que estuviesen allí los restos. Pero estos elementos nos muestran, ¿verdad?, a una María del Carmen Rocio de Afanador trasladándose a Villa del Rosario y al poblado de Cúcuta, simultáneamente hacia Capacho, donde se estableció un muy corto, breve periodo, ¿verdad?, en busca de reconocer y darle una mejor sepultura y dignidad a los restos de su padre. Pero es que de ese suceso de 1875 conseguimos que María Afanador, María Rocio de Afanador, es una de las figuras fundamentales, ¿verdad?, para crear un orfanato donde se van a recoger las niñas, un orfanato para hembras, y allí se va a formar una figura como Rosa Zoila Martínez, que se convertirá en Rosa de Castro, esposa de General Castro. No hemos conseguido un parentesco de consanguinidad con Rosa Zoila Martínez de Castro, con la hija del prócer, con Germán Rocio, pero sí la visión y la relación por afinidad de Zoila Vera a María del Carmen, viuda de Afanador, como una madre, ya que fue quien regentó y formó aquel hospicio, aquel lugar para las niñas víctimas de aquella tragedia de 1875. Eso nos permitió conseguir que en 1892 María de Afanador promoviera el traslado de los restos de su difunto padre Juan Germán al cementerio municipal del Viejo Capacho, ¿verdad?, donde se le dio cristiana sepultura, ya que era muy seguro que Zoila Rosa, esposa de Cipriano Castro, que para aquel entonces empezaba a destacarse en la política, como jefe civil, como diputado del Congreso, como gobernador del Estado, para finalmente llegar a la presidencia de la República, ¿verdad? Era más fácil seguramente depositar los restos allí en Capacho que trasladarlos a la misma Ciudad Bolívar. Es esta razón, los elementos que hoy nos inspiran a abrir un proceso de investigación científica, ¿verdad?, para, de manera forense, determinar la autenticidad de los restos del doctor Rocio localizados allí en el cementerio del Viejo Capacho, y así, a posteriori, consolidar esa aspiración no solamente del pueblo de Guárico, sino del pueblo de Venezuela, y que hoy el presidente Nicolás Maduro ha abierto esa posibilidad de que inicialmente el próximo 10 estén arribando de manera simbólica al Panteón Nacional, y seguramente al determinar la autenticidad de esta hipótesis en Capacho sean trasladados físicamente al Panteón Nacional, al altar de la patria.